Este joven de 21 años de edad que murió allá en la carretera San Luis. Luego en la tarde todo esto que pasó en la carretera Progreso Santa Isabel, luego los vientos que nos dejaron, la caída de postes. Bueno, ya los postes del Mexicali sabemos que a la menor provocación se caen, pero ayer varios postes allá por la zona de Islas Agrarias. Bueno, tuvimos un lunes muy movido, desafortunado también con el tema de las muertes en los accidentes y luego el hallazgo del cuerpo de una mujer. Así que bueno, pues así va la situación así fue la situación en este lunes. Ojalá el martes sea menos caótico y con menos noticias trágicas que dar, porque claro que no nos gustan en lo absoluto, pero hay que hacerlo, hay que reportarlo, porque pues también una es nuestro deber informarles y además es también un tema que evidencia, por un lado, los accidentes de tránsito, de lo que siempre hablamos aquí, y bueno, además un tema de violencia, el tema de las mujeres y el tema de los homicidios que se sigue dando. Saludos a todos los que están en la zona de La Garita, Barcelona. Prometo que este tema lo vamos a abordar con las autoridades en los próximos días para ver si hay alguna solución o algún avance. Lo habían tomado incluso algunos legisladores, pero bueno, no hemos tenido algún avance. Saludos a Max, a mi amigo Max, que va camino a la escuela, también a Juan, que va con su papá. Ya los dos, les digo que por eso me imagino así la dinámica de la mañana, en la que pues ya nos hicimos mutua compañía y nos incluimos. Oigan, la fila peatonal para cruzar hacia Calexico del lado mexicano, muchísima, al menos lo que estoy viendo acá en unas imágenes que nos están enviando en que es el nuevo cruce peatonal, pero bueno, del lado mexicano absolutamente nada cambió, todo sigue exactamente igual. Dicen algunos usuarios que el tema se hace del lado mexicano. No sé si han cruzado ustedes por la garita peatonal zona centro, pero como que van pasando por grupos de personas, entonces eso favorece a que se vaya formando una fila gigantesca. Y del lado americano en realidad no tanta. Ahorita les voy a enseñar a quienes están conectados en la transmisión en vivo. Si van manejando, no se distraigan, al ratito lo pueden ver, ahí se va a quedar el video, pero del lado mexicano una fila muy extensa, y ya que cruzas hacia el lado estadounidense rumbo a las nuevas casetas para presentar los documentos por la peatonal, en realidad no hay tanta. Entonces pues sí tiene que ver con la dinámica y la forma en la que se están organizando ahí para el cruce en la frontera. Ayer no hubo clases para nuestros vecinos en Estados Unidos. Los niños, las niñas no fueron a la escuela porque era día festivo en el vecino país, pero ya hoy están retomando las actividades. Bueno, pues tuvimos, les decía, un lunes intenso de información y este martes vamos a ver cómo nos va, pero en cuestión de clima, importante que tengamos en cuenta que para hoy pueden continuar los vientos, al menos así lo indica el pronóstico. Vamos a estar con un día mayormente soleado, pero las nubes que hay ahorita, no sé si ya vieron, si están en el exterior, sí se ve padre el día. Pero bueno, vamos a tener hoy vientos desde los 20 a los 25 kilómetros por hora, pero en algunos momentos del día las ráfagas pueden llegar hasta los 35 kilómetros por hora. La temperatura máxima que vamos a tener el día de hoy en el termómetro será de 23 grados centígrados y las mínimas andan más o menos por ahí entre los 9 y los 10 grados centígrados. Por la tarde hay una pequeña posibilidad de llovizna entre el 10 y 15% que podrían estarse presentando, pero de manera dispersa. Creo que ayer se presentaron algunas lloviznas, ¿no? En algunos puntos de la ciudad muy, muy leve, y yo creo que lo más marcado sin duda alguna fueron los vientos que se estuvieron presentando, que por cierto hasta ayer en la noche nos decía las autoridades en materia de servicios públicos seguían trabajando para levantar algunos árboles que se quebraron allá en la Benito Juárez, en otras vialidades también allá por la Campestre nos reportaron árboles caídos o quebrados, y sin duda yo creo que lo más significativo del día de ayer fue la caída de los postes. Otra vez los postes en Mexicali. Parece que algo tenemos con el tema de los postes. Bueno, la falta de mantenimiento y renovación de esta infraestructura. Los postes que ayer se cayeron allá por la zona de Islas Agrarias. Esto pues obviamente mantuvo sin luz. No sé si ya se habrá restablecido la energía eléctrica para las personas que estaban en aquella zona. Pero bueno, pues sí, un tema que estuvieron atendiendo las autoridades hasta ayer por la noche, les decía, en el tema del mantenimiento de los árboles. Tuvimos, por fortuna, también vi por ahí un reporte de una fachada que se había caído como en un negocio y lesionó a una persona. Entonces, bueno, ninguna situación, digamos, grave o una persona muy afectada gravemente, pero sí los vientos hicieron de las suyas
ayer por la tarde en Mexicali. Y en Tijuana, la peor parte, las lluvias allá sí estuvieron mucho más marcadas junto con los vientos, y en este caso pues en Tijuana hubo inundaciones, hubo encharcamientos severos, hubo también accidentes. Vi un accidente muy fuerte en una de las vías ahí de Tijuana, una volcadura. Por fortuna la persona salió ilesa, pero ese accidente lo relacionaban pues obviamente con lo que había ocurrido de las lluvias y las condiciones en las que está el pavimento. Ayer lo de Islas Agrarias, bueno, no sé, tenemos acá un video que nos mandaron. Muchísimas gracias a la gente que nos manda material a lo largo del día y nos permite también conocer parte de lo ocurrido. Estábamos viendo en el video que eran pues varios postes. Yo me imagino, quiero pensar que sigue trabajando CFE. Si alguien por ahí va camino o tras su trayecto lo lleva hacia Islas Agrarias, repórtenos qué tal está ya la situación. Y al regresar les voy a platicar acerca de lo que pasó anoche allá en Islas Agrarias. Hay muchas en Islas Agrarias. Estoy pensando en los postes. Allá en la Progreso Santa Isabel hay muchas quejas. Aquí lo hemos platicado muchísimo de la gente que usa esa carretera. Está el pavimento en pésimas condiciones. Está la vialidad sin iluminación. Entonces todo esto le suman la falta de educación vial, la falta de pericia, cualquier otra situación que se le pueda agregar al tráfico, pues lo convierten en un escenario en el que pueden presentarse accidentes como el que ocurrió pues ayer en la noche. Un hombre de 69 años de edad que salió a ganarse la vida, seguramente como todos los días en el volante, terminó perdiendo la vida, en este choque, y el otro involucrado, 27 años de edad. 2 vidas que se perdieron ayer en este accidente. Por acá nos dicen que en una escuela primaria, hablando precisamente de las escuelas y los que van a la escuela en este momento, en una escuela, en un colegio allá por Cataratas del Niágara, en Santa Mónica, triple fila rumbo a lateral, no dejan bajar a los niños en la escuela, y aún viendo el señalamiento que hay ascenso y descenso. Miren, acá me mandan imágenes de la fachada que le cayó a un trabajador. Es ahí donde era la Nissan, acá por López Mateos, y no me acuerdo cómo se llama esa calle, de la Industria, no es cierto, no, la del hospital, más bien. Ahí nos dice que la fachada le cayó a un compañero de trabajo y él fue el que pues resultó lesionado. Llegaron los bomberos ahí para atender esta situación. Vamos a una pausa y regresamos. Esta mañana, por cierto, se reportó un incendio en el fraccionamiento Sonora. Les comparto imágenes acá en la transmisión en vivo. 7:18 de la mañana. Espero que vayan a tiempo, que no se les haya hecho tarde. Regresamos, estamos en nuestras noticias. Por cierto, hoy es martes de Bajavisa. Prepárenme, por favor, las preguntas, dudas, trámites pendientes que tengan ante situaciones ahí de las visas y todo lo demás. Así que vayan preparando. Oigan, estoy recibiendo imágenes del incendio en el fraccionamiento Sonora. Estuvo fuerte, estuvo algo fuerte. Ahorita les comparto a quienes estén conectados acá en la transmisión en vivo, y ahorita les cuento a los que están en la radio. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 7:22 de la mañana y siempre les digo que espero que vayan a tiempo y que no se nos haga tarde. Dicen que hoy nos está reportando por acá la autoridad en materia ambiental que estamos en buena calidad del aire, estamos en bandera verde. Evidentemente los vientos siempre nos ayudan a limpiar de contaminantes, a limpiar el ambiente, así que seguramente hoy tiene que ver con esta situación. ¿Por qué dice por acá? Bueno, ya tenemos algunas preguntas para Bajavisa. Ahorita se las guardamos a Edgar para que responda a todos. El licenciado Edgar, por favor, refiéranse a él con muchísimo más respeto, porque ahora ya nos dijo que es abogado. Bueno, vamos a platicar con Edgar en un ratito más. Ya estoy guardando acá las preguntas que nos están enviando. Oigan, pues tenemos que platicar de lo que ocurrió, anoche. Por acá alguien me está diciendo que está mala información, que el muchacho que murió tenía 35 años y que el taxista tuvo la culpa, que le dio un infarto. No sé, Luis Enrique, la persona que me lo está diciendo, eso pues tendría que determinarlo la necropsia que se realice, si realmente fue un infarto y eso provocó el choque. Esa información o ese dato yo no lo tengo confirmado, no lo puedo decir hasta que lo tengamos confirmado por las autoridades. Lo que ayer supimos es que el choque que ocurre entre un vehículo Honda y un taxi, un vehículo Corolla que estaba rotulado como taxi, es que fue un choque de frente en esta carretera que es muy peligrosa, que los vecinos, que los usuarios han dicho hasta el cansancio, que propicia los accidentes de tránsito. El pavimento está fatal.
la falta de iluminación, y si a eso le sumamos que alguna persona pues sí rebase, que sí invade el carril, pues imagínense ustedes cómo está. Tengo unas imágenes que ayer me compartieron que de hecho dejan ver perfectamente el trabajo que estuvieron haciendo los bomberos el día de ayer en la tarde noche. Pues para atender esto le agradezco mucho a Marco A. Morales, que estuvo ahí, grabó algunas imágenes del trabajo de los bomberos. El taxista, el hombre de 69 años que iba a bordo del taxi, fue declarado sin vida, sin signos vitales ahí en el lugar de los hechos, y el trabajo de los bomberos que estamos viendo en algunas imágenes era para extraer al conductor del carro Honda. De manera preliminar, digo yo preliminar porque esto todavía lo tendrá que aclarar la Fiscalía General del Estado, se indicó que quien invadió el carril fue el carro Honda y que choca de frente con el taxi. Esa es la versión que está y que yo les puedo decir que refiere la autoridad. Si hubo un infarto, si hubo otra cosa, eso lo tendrán que determinar a través de la necropsia que se realiza o que se realice al señor del taxi. El conductor del Honda fue trasladado muy grave al Hospital General de Mexicali y ahí desafortunadamente se reportó que había perdido la vida. Desde que lo llevaban del lugar de los hechos al hospital, nos dijeron que iba pues muy, muy grave, que iba en condición crítica, y bueno, finalmente a las 19:56 se reportó su fallecimiento. Entonces, el caso se turnó a la Fiscalía General del Estado. Los dos involucrados en este accidente perdieron la vida, 2 vidas que se perdieron de manera trágica, que se interrumpieron. Un hombre, acá en el reporte dice 27, alguien me dice que tenía en realidad 35 años de edad, y pues en el caso del señor taxista, pues que estaba trabajando, ganándose la vida, y que pierde pues la vida, vaya, de esta manera tan trágica. El llamado tiene que ser, sin duda, por un lado los conductores, lo que siempre decimos, la conciencia que debemos tener cada uno de nosotros, pero por otro a la autoridad, para que también pues revisen estas condiciones, para que evalúen las condiciones de la carretera, ese punto en particular que siempre la gente nos dice está fatal, hay baches enormes, tienes que esquivar el bache, y si lo esquivas por lo reducida que está esa carretera, sí o sí, pues vas a invadir el otro carril. Hay una línea en medio que marca que no puedes rebasar o invadir carril, pero bueno, hay gente que la ignora, y además las condiciones de la carretera pues tampoco es como que ayuden mucho a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue lo que pasó. Les digo que fue un lunes muy caótico, un lunes trágico, sin duda alguna un lunes trágico. Nos despertábamos o iniciábamos el día de ayer con la noticia de la muerte del joven de 21 años acá en la San Luis. Y antes de ir a la pausa, también platicarles, ¿se acuerdan que el 6 de febrero, si no me equivoco, fue viernes, el viernes 6 de febrero por la tarde, les reportamos que habían disparado en contra de un chofer de transporte personal allí en la zona del Valle de Puebla? Esta persona circulaba en un camión de la marca TPM y llevaba a trabajadores de una fábrica, de la fábrica Amphenol. Los estaba pues dirigiendo obviamente en esta ruta de la empresa, cuando un sujeto se sube al camión y le dispara de manera directa en varias ocasiones. De hecho, en ese ataque otras 2 personas que iban en el camión, trabajadores de la fábrica, también resultaron lesionados. Inicialmente se dijo, las primeras versiones, pero primeras les estoy diciendo, en cuanto esto ocurre y empiezan a recabar algunos datos, había quienes decían que se pudo haber tratado de un asalto. Luego había otras personas que decían, no hombre, ¿cómo un asalto? No fue un asalto, fue un ataque directo. Los que estábamos ahí vimos que esta persona iba persiguiendo o iba siguiendo al chofer del camión. Cuando tuvo la oportunidad se subió a la unidad. Entonces, finalmente ayer la Fiscalía General del Estado reveló que ya está detenido el principal sospechoso de haber cometido este crimen el 6 de febrero y lo que establecen, al menos en estas primeras líneas de investigación, es que no fue un asalto. Esa versión de manera inicial queda descartada por parte de la Fiscalía y van más por la línea de que había un conflicto personal entre la víctima y entre el hoy detenido, y que eso lo llevó a tomar pues esta acción de quitarle la vida. El detenido está identificado como Moisés N., fue presentado o certificado ante la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía reveló las imágenes
del momento en el que llega a las instalaciones acá en Río Nuevo, y en las próximas horas se estará iniciando su proceso judicial. César N. pues quedó a disposición de las autoridades, será puesto a disposición de un juez e iremos estando pendientes del proceso judicial en su contra por el tema del chofer contra el cual disparó hace pues unos días. Insisto, el tema del asalto, porque luego la gente estaba ahí como, pero ¿cómo se les ocurre decir que es un asalto? Porque no era, bueno, eran las primeras versiones. Por lógica, un homicidio no se va a resolver en horas y mucho menos vamos a saber nosotros a detalle qué es lo que pasó. Referíamos las versiones primeras que corrían, pero la fiscalía ya dejó claro que para la fiscalía no hay sustento en la versión de un asalto, porque al parecer sí había pues un vínculo, se conocían la víctima y el victimario, entonces hay un problema de fondo personal entre ellos que los lleva a esta situación. Ya no existen los crímenes pasionales, no se reconoce así como una causa, pero bueno, algún conflicto había entre las personas que derivó en este terrible hecho, porque una persona pues pierde la vida. Vamos a una pausa y son ya las 7:31 de la mañana. Ya llegó el máster de las visas. Alguien me pregunta por acá que por qué siempre que cruza lo mandan a segunda revisión. Vamos a preguntárselo ahorita a Edgar, que va a estar con nosotros para responder dudas y cualquier trámite que tengan pendiente para cruzar hacia Estados Unidos o duda, por más básica que sea, créanme que aquí la podemos resolver para evitar problemas o contratiempos con las autoridades. Si tardo en pasar por cuestión de es que, ¿qué pasa? Fíjense que es una buena pregunta, porque la he platicado desde hace algunas semanas con algunos compañeros. ¿Qué pasa si me tardo mucho en cruzar? Es decir, hay gente que no tiene tiempo, que vive lejos de la garita, que no considera que es muy necesario cruzar y se tardan, pero tienen la visa vigente. ¿Qué pasa? ¿Les pueden decir algo al cruzar? Hay personas que dicen que sí, pero en realidad pues no es que estés cometiendo una falta como tal. O bueno, eso nos lo va a decir Edgar en un momento más, ahorita que estemos con él de regreso. Feliz cumpleaños a Ivana León. Hoy cumple 12, va camino al colegio. Ivana, te mando muchos saludos, que te la pases súper bien. Saludos a Roberto, a Regina, Fontes, que van camino a la escuela. Su mamá 4x4, como muchas mamás, ahí los lleva ya súper temprano. Así que les mando muchos saludos. Y por acá lo que nos decían de información de Global Entry. Ahorita le preguntamos a Edgar sobre qué pasa con la Global Entry, quiénes la tramitan, a quién conviene y cómo es el trámite para obtener pues esa tarjeta, qué beneficios tiene. Y por acá nos decían saludos a Josecito, sí, que nos está escuchando, le mandamos saludos. Muchísimas gracias por irnos escuchando y por siempre estar aquí pendientes de las noticias en la mañana. Vamos a una pausa y regresamos con... Gracias por continuar con nosotros. Es martes de Baja Visa y ya tenemos un montón de preguntas para resolver. Bueno, tiene un montón de preguntas para resolver Edgar Castro. Yo le digo el rockstar de las visas, pero ya es el licenciado de las visas. Edgar, bienvenido. Feliz martes. Hola, Erika. Feliz martes. Feliz día para ti, para todos tus radioescuchas y pues martes de Baja Visa y pues a las dudas, ¿no? Aquí andamos trabajando con mucha información. Pues la verdad es que muchas dudas siguen surgiendo el día a día, como siempre. Mucha desinformación para muchas personas que de repente, pues algún familiar, algún tío, algún pariente, algún amigo, pues se cree experto en ciertos trámites de visa, y hay que cuidar porque luego puede implicar sí, sobre todo por el hecho de que a veces adelantan el proceso. Muchas personas dicen, no, pues yo hago este tipo de situaciones, yo te voy a ayudar. Y al último, pues realmente lo único que hacen es complicarle todos los casos, sobre todo en aquellos casos que no son trámites regulares, ¿no? Y aún así, siendo trámites regulares, pues hay que evitar ese tipo de situaciones si la persona no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento y sobre todo, si tú ya tuviste algún problema en Estados Unidos, pues la verdad es que lo mejor es asesorarte y pues tomar una decisión en base a la asesoría, pues ahora sí, apegada a lo que viene siendo el contexto legal y migratorio de Estados Unidos, porque sí hay sanciones, sí hay repercusiones para este tipo de procesos. Sí, hay que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Y además también, por ejemplo, si contratas los servicios de alguien, pues es tu dinero, ¿no? Entonces hay que cuidarlo, hay que saber bien dónde se hacen esas inversiones y además, pues son trámites que muchas veces implican temas laborales, familiares, familias que quedan divididas. Y mucha información que tenemos que proporcionar también. A veces recordemos que tenemos la información y esa información pues pudiera utilizarse pues para otros fines, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, oye, fíjate que últimamente he estado viendo mucho en redes,
virales en TikTok, por ejemplo, muchas familias, mexicanos que estuvieron establecidos durante muchos años en Estados Unidos, sus hijos nacieron allá y demás, y que ahora emprenden el viaje de regreso. En medio de todo esto, ese contexto migratorio, social y demás en Estados Unidos, pero me ha parecido muy interesante cómo las familias lo están documentando hoy en redes sociales. Y dicen, incluso para irte hay que hacer un proceso dentro de Estados Unidos, obviamente con la asistencia consular para regresar al país. Sí, afortunadamente el Consulado de México en Estados Unidos pues implementa este tipo de acciones ahora sí que para los paisanos, para los que quieran regresarse a su país. Digo, está también la cuestión de las plataformas que está lanzando el CBP, pues para también facilitarles este tipo de, digamos que autodeportaciones, ¿no? Y evitar ahora sí que mayores sanciones por aquellos delitos que ya se cometieron, que mucha gente los ve mínimos, ¿no? Pero el hecho de violar las leyes migratorias, pues es un delito federal como tal. A lo mejor no se maneja como una felonía en su momento, ¿no? Pero sí realmente estás afectando tu estatus migratorio y estás complicando tu estatus migratorio con la posibilidad de que no puedas arreglar nunca en algunos casos, ¿no? No en todos, obviamente. Entonces, aquí lo mejor es, pues, tratar de solucionar esta situación si ya estás de forma ilegal y evitar mayores sanciones, ¿no? Entonces, sí, acérquense al consulado. La verdad, el consulado está dando muy buena información, los está orientando de una forma muy efectiva y los está apoyando también en las cuestiones de los retornos hacia México, ¿no? Entonces, sí acérquense a los consulados de Muy México. Bien, pues sí, y acérquense a los profesionales para que realicen este tipo de trámites. Nada más déjame mandarle un saludo a la chef Ilian Padilla y también a Mario Padilla. Muchísimas gracias. Ayer vinieron a visitarme, nada más que ya entre tanta cosa que hubo, que la entrevista, que las notas y que no sé qué. Entonces me trajeron un café ayer de la Facultad del Café, que tiene unos pretzels, por cierto, muy buenos. Y me trajeron acá un dibujito que les voy a enseñar. En redes, bueno, yo se los enseñé ahí en las historias. Nada más quería mandarle un saludo a la chef Ileana, a Mario también. Muchísimas gracias por venir y nos vemos pronto por ahí comiendo, pues claro, y tomando café, que es lo que más nos gusta. Sí, ahora con los frijitos a lo largo y se justifica. Sí, oye, Edgar, hace rato nos preguntaba una persona, nos compartía Claudia, que va a ir al rato allá a Baja Visa porque va a tramitar unos permisos. Pregunta, ¿necesito llevar a los niños? ¿Necesito llevar las visas? ¿Qué se necesita? Ok, en el caso de los permisos del I-94, nosotros para empezar a procesarlo requerimos las visas. No necesito necesariamente que vayan todas las personas que van a solicitar. Con una persona que vaya y que traiga los documentos, con eso es suficiente. Y muy importante, la dirección a donde se van a presentar. O sea, si van a un parque, si van con un familiar, si van a una ciudad y tienen una reservación de hotel, es bien importante que nos puedan llevar esa dirección para poderla, ahora sí que anotar, escribir dentro de la solicitud del permiso I-94. Nosotros hacemos un prellenado de la solicitud, les ayudamos a realizar el pago de los $30 por persona y una vez autorizado el permiso también, lo otro que hacemos es descargar el permiso para que lo tengan físicamente. Se supone que ya no debes de tenerlo, pero mira, hemos tenido tantas situaciones, por ejemplo, en la revisión que está ahí en Salto Sí, muchas veces les piden el documento en físico, aunque ya no deberían de tenerlo, pero nosotros por seguridad y por este tipo de situaciones que se han suscitado, pues siempre tratamos de tenerlo en físico. Ahora también hay situaciones en las cuales por algo, el oficial en ese momento, por X o Y, por saturación, de repente no autoriza el permiso de forma inmediata. Entonces, también esa es parte importante porque le damos seguimiento para ver si ya está autorizado o no está autorizado. Muy bien. Oye, y alguien por acá nos dice, ya lo hemos hablado mucho, pero no está de más, que nos diga cómo o dónde quedó lo del trámite de los permisos. Yo creo que se refieren al tema de la Garita Centro. Ajá, de la Garita Centro tienen habilitadas unas, ¿cómo se llaman? Trailas, o tipo casas rodantes, pero de su motor. Tienen habilitados unos cubículos ahí para hacer el proceso. Cuando tú vas y cruzas con el oficial que está ahí en la garita, le tienes que mencionar eso y ya él ya te difiere o te lleva para donde están los permisos. Se lo están procesando sin ningún problema. Es la garita que está abierta las 24 horas, no pueden detener ese tipo de proceso. Sí, y previamente pueden consultarte a ti o pueden consultar la página de internet y ahí iniciar el proceso. Es correcto. Sí, lo más indicado y lo ideal es que ya lleven el pago, porque en este momento todavía se les está batallando, se les está complicando más que tengan oficiales para realizar los cobros, ¿no? Entonces ya lleven ese pago para evitar retrasos, para evitar que lo regresen y que no estén perdiendo tiempo ahí en su proceso, ¿no? Oye, pregunta por acá, más o menos ¿para cuándo o cómo están las fechas de visa de primera vez? Nos dice una mamá, quiero tramitar la visa a mis hijos, tienen 15 y 7 años de edad. Miren, primera vez. De primera vez, todos aquellos que requieran una entrevista, en este momento hemos estado agendando para marzo y abril. Mayo lo más lejano, ¿no? La verdad es que ya están muy cercanas, les vuelvo a insistir, la verdad, absténganse de hacer pagos en el sentido de todas estas empresas que ofrecen adelantos de citas, que la verdad es que ya en este momento no lo veo necesario. Si tú tienes una cita de primera vez en 2 o 3 meses,
Pues la verdad, si no hay una urgencia, si no hay una necesidad, pues evítate hacer un gasto mayor, porque el 2 o 3 meses, pues no lo veo yo tan complicado, ¿no? O sea, realmente. Mejor esperarlo. Sí, sobre todo para que te prepares y que no se plasmen movimientos dentro de tu cuenta, porque sí revisan los oficiales consulares, sí revisan los movimientos que tú hiciste en tu cuenta. Okay. Entonces, evitar ese tipo de cuestionamientos también, cuál es la prisa, cuál es la urgencia, por qué moviste una cita que ya tenías programada a tal fecha, o sea, porque sí lo hacen, ¿no? Y sí lo han llegado a hacer y sí lo han llegado a manifestar. Entonces, evitar esa parte y también el gasto, porque la verdad les han estado cobrando una situación excesiva en cuanto a este tipo de procedimientos, cuando simple y sencillamente son 2 o 3 movimientos los que se hacen y ya tienen ustedes una cita agendada. Entonces, pues bueno, evitar este tipo de situaciones. Oye, por acá nos pregunta alguien, y lo hablábamos, perdón, antes del corte. Ajá. Para el cruce, nos dice una persona, cuando cruzo me mandan siempre a segunda revisión, siempre tardo en pasar, dice, si tardo en pasar, es por cuestión de trabajo, me imagino que en tiempo, ¿no? A lo mejor pasan muchos meses sin que cruce por el trabajo. Dice, la duda con la que me quedé la semana pasada es que ingresé a segunda revisión y hasta el celular me quitaron y me enviaron mi número y me anotaron un email. El email del celular. Ajá. Pregunta, ¿podría haber alguna causa, alguna razón de por qué soy como sujeto a esta revisión? Veces hemos tenido muchos casos aquí, muy similares a esta situación, en las cuales a una persona de repente, pues ahora sí, como dicen, lo traen, pues ahora sí, en ese tipo de revisiones constantes, ¿no? Y llega un momento en los cuales ya cuando no detectan nada, pues obviamente los liberan. Pueden ser muchas situaciones, puede ser que tenga un homónimo, puede ser que el vehículo o tengan un red flag por alguna cuestión, no necesariamente con esa persona, sino por algunas características que puedan ser similares. Aquí lo que hemos hecho en muchos de los casos, pues es revisar lo que viene siendo el historial migratorio de esta persona. Tengo clientes que han ido conmigo y no les encontramos nada. Sin embargo, el hecho de manifestar estas revisiones y solicitar información a lo que viene siendo el CBP, al ICE, al Departamento de Estado, inclusive al Homeland Security, al consulado, pues de alguna forma ya cuando tú traes la información de que no apareció nada al respecto tuyo, se lo puedes presentar a los oficiales y puedes hacer una aclaración. Sí, y en algún momento pues dejan de hacerte estas revisiones. Sin embargo, si tú no tienes ningún problema, si no tienes ningún otro tipo de situaciones, pues bueno, pues a mí también cada rato me revisan, porque cruzo constantemente, de 2 a 3 veces por semana cruzo Estados Unidos, revisan. Y sí me han llegado a ¿Te pueden decir algo revisión por cruzar tanto? No necesariamente. No, hay gente loca que tiene Sentry y va de que, ay esto, ay lo otro, y luego te das cuenta que fuiste 3 días seguidos. Sí, hay muchos que la usan de forma peligrosa y temeraria la Sentry, ¿no? Diría McGregor. No, pero te pueden llamar, así como te pueden de pronto preguntar por qué tardaste tanto, te pueden preguntar si cruzas mucho. Sí, porque digo, no es un delito cruzar Estados Unidos. Si tú tienes una Para cuestión, eso es el documento al final, exactamente, ¿no? Si tú tienes una cuestión y si tú tienes un fin, no hay ningún problema. Y siempre y cuando lo puedas demostrar. Okay. Oye, ¿a qué viniste el día de ayer? Bueno, pues fíjate que fui al correo postal porque me llegó un pedido que hice de unos zapatos. Uh-huh. Ok, perfecto. Ok, y luego cruzaste al siguiente. Oye, ¿a qué viniste el día de hoy? Pues fíjate que resulta que tuve que ir a comprar algún insumo de mi vehículo, por decir algo, y no lo encontré en Mexicali, pues tuve que venir. O sea, situaciones que se manifiesten de esa forma y no hay ningún problema. ¿A qué viniste también tal día? ¿A dónde fuiste? No, pues fui a Walmart y compré seguramente te pueden este tipo de productos, ¿no? O sea, nada más tenerlo documentado. Ojo, en aquellas personas que ya tuvieron un problema dentro de Estados Unidos y que en algún momento les quitaron la visa y que se las volvieron a dar bajo un waiver, bajo una condición y está condicionada esa visa, yo a estas personas siempre les sugiero que lleven una bitácora de sus cruces, porque todavía estas personas van a ser más sujetas a una revisión mucho más constante y cada vez que hagan una renovación los van a volver a someter a una revisión para volverles a otorgar una visa. Entonces, bueno, ya es diferente. Pero en el caso de la forma personal, por ejemplo, yo el día de ayer tuve que ir a Caléxico, mañana tengo que ir nuevamente, el jueves tengo que ir nuevamente por otras cuestiones, ¿no? Entonces no manifiesta una situación en la cual yo esté cometiendo un delito. Sin embargo, sí tengo que tener ahora sí que un motivo el cual puedo ir a Estados Unidos. Sí, claro. Oye, por acá antes de irnos a la pausa, si me dieron castigo de 5 años por una sola vez que me pagaron por trabajar allá, CBP me dijo que podía intentar antes. Si tengo buen trabajo, 15 años de antigüedad, siempre tuve visa Sentry, casa propia, esposa e hija con visa y Sentry. ¿Puedo intentar antes de los 5 años? Puedes intentarlo, pero no es lo más recomendable, sobre todo si no hay una situación de emergencia. La exención que te hacen
cuando lo haces antes del castigo que te están dando, es por una situación de emergencia o por una situación en la cual realmente necesites cruzar Estados Unidos. Si es por cuestiones turísticas o por cuestiones de compras o algo, la verdad es que no te lo recomiendo porque no vas a tener un fundamento muy, muy eficaz.